por acompañarnos y tener esta oportunidad que, bueno, llevamos muchos años compartiendo el camino de resistencia a las leyes de semillas y de luchar en defensa de nuestras semillas, así que es un pasito más que queremos dar. En este caso, claramente el marco en el que lo estamos realizando es un proceso que estamos impulsando desde Acción por la Biodiversidad con compañeros, compañeras de organizaciones campesinas, de medios de comunicación, en el que lo que nos propusimos es trabajar sobre una pregunta: ¿qué agroecología necesitamos? Y esa pregunta de qué agroecología necesitamos ha tenido distintas instancias. El año pasado un taller que hicimos en Saladillo con compañeros y compañeras de distintas organizaciones. Y bueno, este año teníamos pensado hacer otros encuentros que lamentablemente la pandemia y la cuarentena nos impide llevar adelante, pero de cualquier manera seguimos adelante con una serie de notas para contestar a la pregunta ¿qué agroecología necesitamos? Con lo que está ocurriendo realmente en los territorios, con quienes están haciendo agroecología, con quienes están difundiendo la agroecología, con quienes están enseñando agroecología. Y bueno, y han aparecido en esta pregunta de qué agroecología necesitamos, tres cuestiones que nos parecen clave para desarrollar y que estamos profundizando en este momento con distintos materiales que vamos a producir. Una de ellas, absolutamente clave, es la cuestión de la tierra. Estamos convencidos que no hay ninguna posibilidad de pensar en hacer agroecología, producción de alimentos para la soberanía alimentaria, sin tierra, en manos campesinas, de productores familiares, de pueblos originarios. La otra es una cuestión bien crítica que tiene que ver mucho más con las relaciones, que es la cuestión del patriarcado y cómo este modelo de dominación de la naturaleza lo reproducimos las personas en nuestros vínculos y cómo el patriarcado es una manera en la cual la violencia que estamos ejerciendo sobre la naturaleza también se ve reflejada en la violencia en que el patriarcado nos impone y en que los hombres hemos generado un modelo de dominación sobre las mujeres que debemos transformar, así como debemos transformar nuestro vínculo con la naturaleza. Y finalmente, las semillas. Las semillas como decía y dice siempre nuestra querida Francisca Rodríguez, la pancha de Anamuri, es el corazón de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque básicamente no puede haber agricultura, no puede haber agroecología, no puede haber agricultura sin semillas. Y las semillas, y esto es importante en este tránsito que vamos a hacer en el próximo rato, rescatar el hecho de que las semillas son una creación de los pueblos. Las semillas agrícolas nacieron hace 10.000 años de la mano de las mujeres fundamentalmente, de campesinas, de campesinos, de pueblos originarios, que crearon la agricultura. Y la agricultura nace justamente cuando las primeras semillas comenzaron a recogerse, guardarse, cultivarse, multiplicarse, compartirse. Toda la agricultura nace de esas semillas, toda la agricultura se desarrolló durante estos 10.000 años de la mano de agricultores, campesinos, campesinas, pueblos originarios. Si nosotros no volvemos a mirar esta fuente, no podemos seguir adelante. No podemos seguir adelante porque lo otro que nos trae a esta conversación que vamos a tener con Tami es el hecho de que en estos 60 años en los que se introdujo y se impuso violentamente la Revolución Verde, hemos perdido nada menos que el 75% de las semillas agrícolas que la humanidad generó durante 10.000 años. 75% las destruyó el sistema agroalimentario industrial. No podemos perder de vista esto porque es un crimen que cometieron las grandes corporaciones y que necesitamos poner sobre la mesa para denunciar este ecocidio que estas corporaciones están haciendo. Y como este ecocidio tiene muchas formas, es que, bueno, la invitamos a Tamara Perelmutter, investigadora de la Universidad de Buenos Aires,
con una larga trayectoria en la investigación sobre las semillas, su doctorado justamente estuvo centrado en este tema, a que comparta este título que aquí tienen a la vista, la privatización de las semillas por las corporaciones del agronegocio y las luchas por la soberanía alimentaria. Seguiremos conversando a lo largo de la charla con ustedes, voy a hacer aportes en la medida en que Tami me invite y podamos seguir conversando, pero al mismo tiempo comentarles 2 o 3 cuestiones prácticas. Una es que el chat de donde pueden, y ya están dejando ustedes sus mensajes, va a estar moderado, entonces va a haber aportes que van a escribir, o preguntas o comentarios que no van a aparecer a partir de que empiece la exposición Tamara, y los vamos a ir habilitando luego cuando empecemos en la última etapa a responder las preguntas. O sea, vamos a tener aproximadamente media hora de exposición, 40 minutos, y luego vamos a seguir respondiendo las preguntas y compartiendo con ustedes sus opiniones, sus interrogantes. Lo otro es agradecer profundamente a la Fundación Rosa Luxemburgo, que es de Argentina, que es quien nos está permitiendo llevar adelante este proceso, que es un proceso que estamos haciendo para Argentina, pero que sin duda, desde el colectivo Alianza Biodiversidad en el que participamos, y desde donde editamos la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, estamos presentes en, bueno, muchos de los países donde felizmente ustedes están escribiendo, que nos saludan, desde Uruguay a México, pasando por toda América Latina, lo cual nos emociona profundamente y les agradecemos que estén aquí y que podamos aprovechar este tiempo de conversación, de intercambio y de compartir. Seguimos ahora con Tami. Muchas gracias, Tamara, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y al resto de los compañeros y compañeras de Biodiversidad por la invitación. La verdad que siempre es un placer compartir con Carlos este tipo de debates. Así que, bueno, agradecida por tener la oportunidad de poder pensar un poco el lugar que tienen las semillas en esta pregunta tan importante que nos planteaba Carlos hace un rato, que es, bueno, ¿qué agroecología necesitamos? Y claramente es imposible pensar una agroecología sin pensar con qué semillas vamos a construir agroecología. Yo acá arranqué mi presentación poniendo un poco imágenes que para mí resumen un poco esta idea que yo quiero transmitir, que es justamente unidad de disputa, donde un poco lo que voy a intentar rescatar en esta presentación tiene que ver con esa tensión constante y esa disputa constante entre, por rescatar, digamos, o por seguir sosteniendo a las semillas como corazón de la soberanía alimentaria, pero también disputando a las semillas como corazón también del agronegocio. Bueno, un poco ya Carlos dijo muchas de las cosas que están aquí reflejadas en términos de cuál es la centralidad de las semillas o por qué es tan importante pensar las semillas. Bueno, básicamente porque son el primer eslabón de cualquier cadena alimentaria, de cualquier cadena agroalimentaria. Todo comenzó con una semilla, como decía Carlos hace un rato, y por lo tanto son una importante fuente de poder. Quien controla las semillas, controla la cadena y por lo tanto los alimentos. Entonces, si hablamos de soberanía alimentaria, necesariamente tenemos que hablar de semillas y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿de dónde vienen las semillas? ¿Qué semillas? ¿Quién controla esas semillas? Pero también son fuente de biodiversidad. Son, digamos, el corazón de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad. Y como decía Carlos, algo que vino ocurriendo en los últimos años fue una enorme pérdida de biodiversidad. Ya un poco voy a tratar de historizar un poco ese proceso, pero también, digamos, para poder pensar la biodiversidad es necesario preguntarnos y problematizar qué pasa con las semillas y discutir, digamos, la propiedad o la apropiación de las semillas. Y también las semillas históricamente fueron consideradas bienes comunes. Eso, productores y productoras a lo largo de la historia
han recolectado, almacenado, conservado e intercambiado sus semillas libremente, manteniendo el control de las mismas. Acá abajo ilustro un poco con algunas imágenes esta idea que yo quiero reflejar de la idea de bienes comunes, que tiene que ver con la diversidad, con la idea de relación social que hay por detrás de las semillas. Esto que estamos viendo es una ceremonia indígena del maíz, pero también podríamos poner fotos de intercambios de semillas o cualquier otra imagen que nos permita pensar en la centralidad que tienen las semillas en términos de relaciones sociales. Pero como decíamos antes, esta idea de las semillas como bienes comunes ha ido en parte, porque como dije antes es una disputa que está viva y que está cada vez más viva, en términos de ese pasaje de bien común o de bienes comunes a propiedad privada, esto que hablamos de la mercantilización de las semillas, o que yo en mi tesis denomino el cercamiento de las semillas, ¿no? Las semillas, además de ser primer eslabón de la cadena alimentaria, además de ser biodiversidad, además de ser conocimientos, saberes, es un ser vivo y por lo tanto puede reproducirse, y lo que ha hecho, digamos, que sea difícil su control monopólico. Sin embargo, la acumulación capitalista, el capitalismo, siempre intentó avanzar y sortear esas barreras que tienen que ver con esta idea del ser vivo que tienen las semillas, para poder avanzar en esta apropiación, en esta mercantilización, en este acercamiento. Hay un elemento importante para pensar este avance del capitalismo sobre las semillas, que tiene que ver con las transformaciones técnicas de las semillas, ¿sí? Las semillas híbridas primero, las biotecnologías aplicadas al agro después, digamos, lo que hoy conocemos como semillas transgénicas, y que hacen que hoy las semillas, además de ser el corazón de la biodiversidad y el corazón de la soberanía alimentaria, son un punto de interés central en el desarrollo de la agricultura capitalista. O sea, esta centralidad que tienen las semillas claramente la entienden los agricultores, las agricultoras, los pueblos, pero también la entienden las empresas. Y por eso, bueno, a lo largo de los años se han ido desarrollando mecanismos cada vez más sofisticados para avanzar en este acercamiento que yo denomino de las semillas. Y podríamos pensar, digamos, dos mecanismos de acercamiento de las semillas, que si bien yo los divido, digamos, por una cuestión meramente analítica, los tenemos que pensar de manera articulada. Es el acercamiento agrario, que tiene que ver con los modelos agrarios que fueron acompañando las distintas transformaciones técnicas de las semillas. Entonces ahí Carlos mencionaba, hay un punto importante de inicio, que es la Revolución Verde, allá a mediados del siglo XX, con el avance, digamos, de las lógicas industriales a la producción agraria, la incorporación, digamos, del primer paquete tecnológico con las semillas híbridas, con la gran cantidad de insumos externos. Y un segundo momento, que es, digamos, de alguna manera la profundización de la Revolución Verde, que muchos hemos denominado agronegocios, y que tiene a las semillas transgénicas en el corazón del modelo, obviamente no olvidando las híbridas, que también son semillas ampliamente todavía difundidas en nuestros territorios, y que tienen un elemento importante, que es, como muchos y muchas de acá deben saber, que se rompe la identidad semilla con grano, y entonces hace que, bueno, la dependencia de los agricultores, agricultoras con las empresas sea cada vez mayor. Y bueno, las semillas transgénicas con todo lo que eso implica, que no me voy a detener ahora en esa discusión porque nos podría llevar una charla entera. Pero en paralelo, digamos, en simultáneo a estas transformaciones, también aparece lo que yo denomino el cercamiento jurídico, que tiene que ver con pensar esos distintos mecanismos que fueron acompañando la apropiación de las semillas. Algunos de esos mecanismos son las leyes de semillas, los contratos, esos contratos que aparecen en esta última etapa, esos contratos leoninos, completamente abusivos, bilaterales entre las empresas y los productores y productoras, y por supuesto la propiedad intelectual en sus dos versiones, el derecho obtentor y las patentes de invención.
Las leyes de semillas. Bueno, ¿qué son las leyes de semillas? Uno, digamos, cualquier desprevenido podría pensar que una ley de semillas, bueno, tiene que ver con una ley que protege esto que dijimos antes, que es el corazón de la soberanía alimentaria, este primer eslabón de la cadena alimentaria, esta fuente de biodiversidad. Sin embargo, por la forma en la que se fueron configurando las leyes de semillas realmente existentes, históricamente existentes, bueno, las leyes de semillas básicamente se construyeron o se pensaron para otra cosa. Aparecen como el sustento jurídico de esas transformaciones que yo mencionaba, que aparecen en la Revolución Verde. Bueno, Revolución Verde que tiene su puerta de entrada en América Latina a través de México, pero que después se expande en toda América Latina y en otros países del sur global. Y básicamente las semillas tenían que ver con pensar esas reglamentaciones en torno a la regulación de la comercialización de las semillas, o sea, de alguna manera ordenar el mercado de semillas. Básicamente, digamos, dictaminando qué materiales pueden venderse en el mercado y bajo qué condiciones. Y esto, por supuesto, vuelve obligatoria la idea del registro y la certificación, pero también y fundamentalmente lo que empieza a marcar esta idea de ley de semillas es, bueno, qué cosas quedan adentro de la ley, digamos, qué cosas están habilitadas, digamos, qué semillas habilita la ley mediante su registro y su certificación para estar habilitadas para ser producida, intercomercializada, y por supuesto qué cosas quedan por fuera. Y lo que empieza a quedar por fuera básicamente empieza a ser criminalizado, penalizado, y claramente lo que empiezan a buscar las leyes de semillas es, digamos, que todas las semillas que existan en un territorio estén, bueno, bajo estas regulaciones. Pero lo importante, además, es que no es que se dieron en abstracto, digamos, ni de manera neutral, sino que como se configuraron en el marco de la Revolución Verde, se sustentaron bajo el paradigma de la Revolución Verde, del productivismo, de la estandarización de los productos agrícolas y del desarrollo de normas de consumo que sean uniformes. Y, por supuesto, establecieron, bueno, los consejos nacionales de semillas, las agencias de certificación. Digo, cada país sabrá, digamos, cuál es la agencia nacional que se encarga, digamos, de asegurarse que las semillas que estén en el mercado estén debidamente certificadas, habilitadas. Pero en paralelo a las leyes de semillas, también se fue desarrollando, digamos, esta otra forma de acercamiento jurídico que yo menciono, que es la propiedad intelectual, que claramente es anterior, pero que en el contexto, digamos, de la Revolución Verde y, por supuesto, después, digamos, con la aparición de los transgénicos, mucho más, empieza a tener ciertas reconfiguraciones que empiezan a articularse con este tipo de legislaciones como las leyes de semillas. Bueno, la propiedad intelectual a grandes rasgos es esto, digamos, es la unificación de varios tipos, digamos, anteriores, digamos, como el derecho de autor o la propiedad industrial, digamos, que incluye las patentes, y la incorporación de una forma particular que es el derecho del obtentor, que ahora, como vamos a ver en un ratito, tiene que ver solamente con pensar la posibilidad de propiedad intelectual para las semillas. Bueno, nada, acá tenemos un cuadro que resume un poco lo que dije recién. Las patentes de invención es algo muy, muy, muy antiguo, mucho más antiguo a la discusión que nosotros nos estamos dando en este momento, y que básicamente en su definición tradicional tiene que ver con un derecho exclusivo que le otorga el Estado a una invención. Es decir, claramente a el desarrollo de algo que aporta una novedad a lo ya existente y que, por supuesto, excluye a que otras personas lo puedan usar, y para poder usarlo, básicamente, tienen que pagar regalías. Y claramente, digamos, y lo importante de las patentes es que son válidas para invenciones y no para descubrimientos, y tienen ahí ciertos requisitos como la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial y la suficiencia de la descripción. Acá, digamos, elegí ilustrar esta diapositiva con una imagen sacada de una publicación, digamos, de las redes, pero que me parece interesante, que plantea
no solo la definición, sino los beneficios, ¿sí? Lo que uno podría pensar o discutir sobre lo que es una patente aparece como un beneficio, ¿sí? La idea de comercialización exclusiva, de 20 años de protección, etcétera. Ahora bien, las patentes, en su definición tradicional o histórica, claramente no podían ser aplicadas a semillas, porque las semillas no son una invención. Entonces, por lo tanto, la patente, digamos, o la forma de apropiación de las semillas a partir de las patentes no era posible. Y para eso se inventó una forma especial de protección, que es el derecho del obtentor, o una forma sui generis, como se la denomina, que está pensada para cualquier, un derecho que se le otorga a cualquiera que le realice una mejora en una variedad para que la pueda explotar en exclusividad. Los requisitos son novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. Y básicamente, uno podría decir que son un poco más laxos los requisitos que el de las patentes. Tiene algunos antecedentes, las primeras discusiones respecto de esto se dieron en 1930 en Estados Unidos, pero fundamentalmente va a tomar mucho impulso los derechos del obtentor, y ahora lo vamos a ver en un ratito, a mediados del siglo XX, y por eso yo decía que, bueno, más o menos, en el contexto de la Revolución Verde es que se empiezan a articular estas dos cosas, las leyes de semillas con la propiedad intelectual o el derecho del obtentor. Y una cosa importante es que en su definición original, el derecho del obtentor plantea dos excepciones que son importantísimas, porque son básicamente las que hoy están en discusión. Por un lado, lo que se conoce como la excepción del obtentor o del fitomejorador, que lo que dice básicamente es que yo puedo usar una variedad, a los fines de investigación, puedo usar una variedad que esté protegida. Y la otra excepción, que, a mí no me gusta denominarla excepción, básicamente porque no lo es, sino es un derecho, que es el derecho de los agricultores y agricultoras, conocido, por lo menos en Argentina, lo conocemos como el derecho al uso propio, que tiene que ver con el derecho que tienen los agricultores a algo tan básico como guardar parte de su cosecha y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías por esa resiembra. Estos dos, esta excepción, este derecho, están contemplados en el derecho del obtentor en su definición primaria, digamos. Ahora, y acá ya nos metemos un poco con el marco global o internacional, digamos, de regulación, que es la Unión para la Protección de las Variedades Vegetales, o obtenciones vegetales, conocido como la UPOV, que es la institucionalización a nivel global de esta forma de apropiación de las semillas. Fue sancionada en el 61, modificada en 3 oportunidades, y hoy, básicamente, las dos versiones que están vigentes son las del 78 y la del 91. La del 78, que es la que todavía muchos de nuestros países de América Latina tienen, en la que nos enmarcamos, muchos de nuestros países de América Latina, básicamente lo importante para esta discusión es que contemplan, hasta la del 78, se contemplan estas dos excepciones que yo mencionaba. La excepción al fitomejorador o al obtentor, y sobre todo contempla el derecho de los agricultores al uso propio. Una cosa que me parece importante destacar antes de seguir con el recorrido más internacional es que la forma en la que se fueron articulando las leyes de semillas con la propiedad intelectual fue variando, depende de cada país. Y acá, voy a tomar dos ejemplos muy paradigmáticos porque son antagónicos. Por un lado tenemos Argentina, que en su misma ley, que es una ley del 73, contempla las dos cosas, ¿sí? Es una ley, la ley de semillas y creaciones fitogenéticas, da cuenta de las dos cosas. Da cuenta de toda la política vinculada con las leyes de semillas más clásicas, vinculadas con producción y comercialización de semillas, en términos de que, contempla toda esta idea de la certificación y los registros para la certificación, pero también es una ley que
protege la propiedad intelectual a través del derecho del obtentor. ¿Sí? Es una ley, en la misma ley tenemos las dos cosas, que es la ley que hoy está en discusión. El caso de México es el opuesto, digamos, México, y aparte tiene la ley de patentes. Y el caso de México es el caso opuesto en términos de que, además de la ley de patentes, tiene dos leyes distintas. ¿Sí? Por un lado tiene una ley clásica, la ley de producción, certificación y comercialización de semillas, una ley que fue modificada ya hace unos años. Y por otro lado, la ley federal de variedades vegetales, que es una ley que, digamos, está pensada para la protección de la propiedad intelectual a través del derecho del obtentor, y que después, digamos, Carlos se va a referir un poco a esto, pero que es la ley que también hoy está abiertamente en discusión, digamos, porque están buscando modificarla. ¿Sí? Solo para, digo, podríamos pensar los casos de los distintos países, pero solo para marcar dos casos de dos países donde podemos ver cómo, bueno, esta forma de articular una cosa con la otra se da de diferente manera. Puede ser en la misma legislación como Argentina, o puede ser en legislaciones distintas, pero que sin embargo las discusiones se van articulando. Y digamos, si los intereses de una ley va en relación con los intereses de la otra. Bueno, volviendo al tema de las patentes, digamos, hasta acá decíamos, las patentes son para invenciones, no podían ser aplicadas a las semillas, entonces se inventó esta forma especial de propiedad intelectual, que es el derecho del obtentor. Sin embargo, la aparición de la biotecnología va a transformar sustancialmente también la discusión de las patentes, porque a partir fundamentalmente del fallo Diamond-Chakrabarty de 1980, en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos admitió una patente sobre una bacteria modificada capaz de separar los componentes de petróleo crudo, bueno, va a marcar un punto de inflexión y una bisagra, digamos, al delimitar lo que puede ser patentable y lo que no, porque básicamente, digamos, el dictamen que habilitó esta patente, lo que decía era que esta modificación de esta bacteria era una invención humana, ¿sí? Entonces, la modificación genética empieza a aparecer como una modificación, digamos, como una manufactura, como una invención humana, y por lo tanto, digamos, esto habilita a la posibilidad de patentar formas de vida. Bueno, a partir del primer patentamiento de un organismo vivo que no era vegetal, bueno, se inició también un acelerado proceso de reconocimiento de la protección de ciertas formas de patentamiento en animales, vegetales, e incluso Estados Unidos llega a patentar genoma humano, y en algunos países de la Unión Europea también se está avanzando fuertemente en esto. Esto también es importante, digamos, porque muchos de nuestros países, el caso de Argentina, por ejemplo, la legislación argentina no reconoce, digamos, la posibilidad del patentamiento de formas de vida, o la formulación es bastante ambigua. Entonces, bueno, también es un debate abierto en torno a las patentes en términos del patentamiento de la vida. Pero sí, digamos, y en los casos en los que se avanzó, esta discusión de la posibilidad de patentamiento llega a las semillas, pero esto es importante, las patentes son válidas solo para las semillas transgénicas, porque lo que se patenta es el evento transgénico, es la modificación genética. El derecho del obtentor es válido para cualquier tipo de semilla que tenga algún mejoramiento. Bueno, hasta acá teníamos el camino recorrido por las patentes, digamos, originado hace muchos, muchos años, pero que a partir de la década del 80 empieza a avanzar en el patentamiento de las semillas, o el patentamiento de la vida. Y por el otro lado tenemos el derecho del obtentor, que había configurado una forma particular de protección para las semillas, pero que tenía, digamos, hasta acá, digamos, características bastante diferenciadas. Ahora, a partir de los 90, los caminos entre una cosa y la otra empiezan a cruzarse. Básicamente va a aparecer la UPOV 91, que es la última versión conocida del tratado, que básicamente tiene tres cosas, un montón más, pero me voy a referir a tres.
Por un lado, se recortaron las excepciones, tanto la excepción vinculada con los obtentores y sobre todo acotó el derecho de los agricultores. Por otro lado, extiende la protección no solo a las semillas, sino también a la cosecha. Y por último, permite la doble protección. O sea, permite y habilita que una semilla pueda tener derecho de obtentor y patente, algo que antes no era impensado. Acá, digamos, simplemente lo voy a dejar por si después alguien lo quiere consultar, pero, digamos, acá se puede ver claramente la diferencia entre un tratado y el otro. Básicamente, UPOV 78 lo que hace es reconocer el derecho de los agricultores de manera implícita, o sea, los derechos protegidos, al mencionar cuáles son los derechos protegidos, bueno, aparece la producción con fines comerciales y por lo tanto todo lo que no sea producción con fines comerciales puede tener derecho al uso propio. Al contrario, UPOV 91 lo que hace es explícitamente mencionar esta excepción, recortándola y, digamos, derivándole a los estados la decisión de si contemplan o no el derecho de los agricultores, digamos, algo que deja de ser un derecho para pasar a ser una excepción, ¿sí? Hasta, digamos, en la forma en la que nosotros lo concebimos, el uso propio es un derecho de los agricultores y UPOV 91 lo que va a decir es, no, el derecho es el derecho de los obtentores. Los que tienen derecho son los obtentores. En todo caso, el uso propio es una excepción que le podemos llegar a otorgar a los agricultores. Unos años después, en el 95, se aprueba la OMC y con eso se abre, digamos, un nuevo campo claramente, que es la incorporación de la propiedad intelectual al mundo del libre comercio. ¿Sí? A partir de acá la propiedad intelectual es entendida y considerada como parte del libre comercio. Aparece el ADPIC, que es el acuerdo más importante en términos de protección de la propiedad intelectual, o por lo menos el más importante hasta esa fecha, que básicamente tiene una profundización en los intentos de apropiación vía patentes y reconoce la necesidad de otorgar protección a las obtenciones vegetales vía patente, vía sistema sui generis o la combinación de ambos. Claramente habilitando la posibilidad de que los países puedan tener leyes que avancen en el patentamiento de las variedades vegetales o en otra forma sui generis, que claramente la que se utilizó fue la de UPOV. Lo interesante de esto es que la OMC, no solamente este tratado, todos los tratados de la OMC tienen, por un lado, una eficaz solución, digamos, para aplicar que se cumplan los tratados, pero además obliga a los estados parte a adecuar sus legislaciones. Esto hizo que, bueno, muchos países empezaran a discutir legislaciones para modificar sus legislaciones. Un tema importante acá es que el artículo 27 de 3b, que es el de las excepciones, plantea bastantes excepciones que no terminaron de conformar a nadie, porque, digamos, para algunos países ya se avanzaba demasiado sobre la posibilidad de patentar formas de vida. Para las empresas y algunos países del norte, como fundamentalmente Estados Unidos, las excepciones, bueno, estaban siendo un impedimento para el libre comercio, y entonces se planteó que en unos años, posterior a la aprobación de la OMC, se iba a revisar este artículo. Eso nunca pasó, básicamente, digamos, por la propia dinámica que fue teniendo la Organización Mundial del Comercio, y entonces llegamos a la última etapa de esta historia en términos del camino hacia la apropiación de las semillas, que son los tratados de libre comercio que en su gran mayoría, o todos, digamos, tienen tratados o capítulos o apartados que tienen que ver con la propiedad intelectual, por lo tanto han sido denominados ADPIC Plus, porque todos avanzan mucho más de lo que planteaba
el artículo 27, que es el que refería a las patentes en el acuerdo de propiedad intelectual de la OMC. Por lo tanto, digo, la forma que encontraron las empresas, Estados Unidos y otros países de poder avanzar como ellos querían, digamos, en la OMC y no habían podido, fue vía los tratados de libre comercio. Lo intentaron con el ALCA, bueno, finalmente todos y todas sabemos lo que pasó con el ALCA, pero un primer paso en ese sentido se dio con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio, que también avanza un poco más en lo que tiene que ver con la apropiación de las semillas, pero claramente los tratados de última generación, digamos, los del siglo XXI, tanto los que son bilaterales, digo, acá puse algunas fotos para marcar esto, pero podría pensar cualquiera, digo, está el Tratado de Libre Comercio con Perú, con Chile, con Costa Rica, digamos, con cualquiera de los tratados de libre comercio, fundamentalmente los que firmó Estados Unidos, pero también los acuerdos que no son bilaterales, Unidos, el TPP-11, o, digamos, la discusión que ahora estamos dando en algunos países de cara a el acuerdo Unión Europea-Mercosur, todos ellos de alguna manera avanzan en esto. Y fundamentalmente estos últimos tratados, digamos, los TLCs de los últimos años, el TPP, fundamentalmente, lo que tienen es una imposición de que los países, para ser parte de estos tratados, tienen que aprobar otros acuerdos. Esos acuerdos, básicamente, digamos, en el tema que nos atañe en este momento, tienen que ver con el Tratado de Budapest, que es un tratado orientado a la apropiación de los genes, y fundamentalmente UPOV 91. ¿Sí? La imposición en este momento que están marcando muchos de estos tratados es que los países, para ser parte del TPP o del TLC, que sea, tienen que aprobar UPOV 91 y por lo tanto modificar sus legislaciones para adaptarse a UPOV 91. El caso de la Unión Europea-Mercosur, la versión conocida hasta la fecha, bueno, finalmente contempla, digamos, la necesidad de que los países estén dentro, sí o sí dentro de UPOV, pero deja abierta la posibilidad que sea 78-91. Sin embargo, bueno, sabemos que esto no está cerrado, que hay que estar atentos y atentas a qué pasa con este tratado en términos generales, digamos, porque que no se haya avanzado concretamente con este punto no significa que no se haya avanzado con un montón de otras cosas, pero concretamente con esto, bueno, hay que estar atentos a digamos, cómo se siguen dando las negociaciones, porque sabemos que la intención siempre es avanzar y que, digamos, la imposición sea que los países tengan que aprobar indefectiblemente UPOV 91 con todas las características que yo mencioné antes, con la posibilidad de la doble protección, con el avance sobre el uso propio y sobre todo, digamos, es un acuerdo, digamos, es una versión del acuerdo que avanza mucho más en todo lo que tiene que ver con la criminalización, ¿sí? Con ¿qué pasa con cuando no se respeta lo que plantea el acuerdo. Bueno, me parece que hoy hay varios casos de América Latina que ahora le voy a pasar la palabra a Carlos para que nos pueda contar un poco mejor, pero me parece que si hacemos un recorrido por muchos de nuestros países, en la gran mayoría hay un debate abierto, hay una disputa abierta en torno a las semillas. En algunos países, lamentablemente, se avanzó mucho más, el caso de Costa Rica, pero otros países tienen abiertamente procesos de resistencia, México, Chile, Colombia, bueno, Argentina, Perú. Digo, me parece que son todos países interesantes para poder pensar esta disputa que yo planteaba al principio en términos de pensar a las semillas como el corazón de la soberanía alimentaria, pero también como el corazón de los agronegocios, y por eso una disputa que está abierta.
Acá elegí terminar con una frase de Vandana Shiva, que por ahí, digamos, representa a lo que esta lucha, esta disputa abierta en todos nuestros países. Las semillas son nuestra madre, guardar las semillas es un acto político. Bueno, eso me parece interesante, digamos, para poder pensar a todas estas disputas que se están dando en todos nuestros países en términos de defender nuestras semillas y de avanzar y de construir otros sistemas productivos que tengan a las semillas nativas y criollas en el corazón de esos sistemas productivos. Fundamentalmente, digo, y acá vuelvo al principio, pensar qué agroecología necesitamos. Bueno, la agroecología que necesitamos necesita de semillas soberanas, y bueno, guardar las semillas y pelear por esas semillas soberanas es un acto político. Bueno, Carlos, te dejo la palabra. Seguimos conversando, no me dejes la palabra, la vamos compartiendo para compartir un poco esta situación de América Latina, que realmente comienzo por decir lo emocionante que es que haya compañeros de tantos países de América Latina, además de muchas provincias de Argentina, que esté presente Colombia, que estén presentes compañeros desde Venezuela, desde República Dominicana, desde Perú, desde Bolivia, México, Uruguay, nuevamente compañeros de Bolivia, Cali, Colombia, Brasil. Realmente es una maravilla que podamos encontrarnos, compañeras de Chile, y que estamos todos en esta misma pelea, ¿no? Y en esta misma lucha, y esta realidad que compartió con claridad Tamara, nos pone justamente frente al enorme desafío de qué vamos a hacer, ¿no? Y creo que algo que es absolutamente fundamental en qué vamos a hacer es comprender que las semillas, que como bien dice Vandana Shiva, son nuestra madre, y como dice la Cloc Vía Campesina, las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y debemos preservarlas así. Y las semillas no son solamente el elemento físico, ¿no? Ese ser vivo del que hablaba Tamara, con el que producimos. En sí, los 10.000 años de historia que hemos construido alrededor de ellos. Son cultura, son diálogo con la naturaleza, son culturas alimentarias, son agroecosistemas, son formas de vincularnos con la naturaleza, y esa integridad, ese conjunto, esa complejidad que es las semillas, los agricultores y agricultoras y la naturaleza, son una unidad en la que el gran desafío que tenemos y por el que estamos peleando es mantener viva esa unidad, ese diálogo, esa posibilidad de seguir multiplicando la vida, ¿no? Y bueno, como bien planteaba Tamara, las amenazas son muchas. Creo que vale la pena, hay muchos compañeros y compañeras de Argentina, relatar algunas instancias de esta batalla que comenzó hace muchos años, hace casi 17 años, corregime vos, Tamara, si no es así, cuando Monsanto, después de haber contaminado todo el cono sur con la soja transgénica que se aprobó en Argentina, pero que luego circuló ilegalmente y sin ninguna restricción a Bolivia, a Paraguay, a Brasil, cuando ya había logrado que clandestinamente la soja se vendiera en la bolsa blanca y contaminara todos estos países, en el 2003 dijo, bueno, esto no puede ser, necesitamos leyes de semillas, necesitamos modificar la ley de Argentina para que se puedan cobrar las regalías por nuestro aporte al desarrollo de la tecnología de la soja transgénica resistente al glifosato, ¿no? Bueno, allí hubo tibios intentos en esos primeros años, incluso Monsanto intentó cobrar regalías haciendo juicios en la Unión Europea, tratando de frenar los barcos que llevaban la soja que se compraba en la Unión Europea para forraje. No lo logró, los tribunales de la Unión Europea rechazaron sus demandas,
y tampoco se avanzó aquí en un proyecto de ley. Hasta que en el 2012 sí comienza una nueva embestida cuando desde el Ministerio de Agricultura se informa que se va a modificar la ley de semillas y desde las organizaciones sociales y movimientos sociales empezamos la resistencia para frenar esta modificación de la ley de semillas desde un montón de espacios que se fueron articulando y que fueron confluyendo. Sería larguísimo dar todos los detalles de lo que ocurrió desde el 2012 hasta el presente, pero sí es importante marcar que con el macrismo, sí, marcar que en la última etapa del kirchnerismo, las tensiones internas y las personas que dentro del mismo Ministerio de Agricultura cuestionaban la modificación impidieron que se saliera un proyecto hacia el Parlamento, pero con el macrismo esto dejó de ocurrir y, por lo tanto, la ley de semillas empezó a avanzar y en el 2018 se presentan varios proyectos al Congreso y hacia fines del 2018 Cambiemos, en la Comisión de Agricultura, presidida por un radical, logra sacar un dictamen de comisión para que vaya un proyecto que introducía muchos elementos de UPOP 91 hacia la Cámara de Diputados. Estuvimos muy movilizados en ese 2018, planteamos la resistencia a que el proyecto se tratara, querían tratarlo antes de fin de año del 2018 y finalmente logramos que el proyecto no ingresara a tratarse en la Cámara de Diputados y estuvimos todo el 2019 pendientes de que existía esta posibilidad y esta amenaza. Finalmente, el proyecto, que tenía como una de sus cuestiones centrales justamente lo que planteaba Tamara, de impedir guardar semilla, o sea, el agricultor que compraba una semilla que tenía derecho de propiedad intelectual, pagaba la semilla, pagaba cuando la compraba las regalías, pero de cualquier manera, hacia el final de la cosecha, cuando guardaba semillas para volver a sembrar, tenía que declarar cuántas semillas guardaba y pagar las regalías correspondientes. Finalmente, el trabajo que hicimos desde distintos espacios, el foro agrario que se creó durante el año pasado, en mayo del año pasado, hace un año y unos meses, fue una instancia importante para dar esta resistencia. La multisectorial contra la ley Monsanto de semillas también fue un espacio de resistencia. Y finalmente, el 10 de diciembre del 2019, la ley de semillas, el proyecto de ley de semillas que había introducido Cambiemos, perdió estado parlamentario y en este momento no hay amenaza a la vista, aunque permanentemente existe el lobby corporativo para decir que no van a introducir nuevas modificaciones, que Argentina va a quedar fuera de los avances tecnológicos, que no tienen seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Pero, como digo, hemos logrado en todos estos años frenar la aprobación de la ley de semillas. Y si bien tenemos UPOP 78, que aplica derechos de propiedad intelectual, existe el uso propio, como bien dijo Tamara, existe la posibilidad de investigar sobre esas semillas. Creo igual que es muy importante compartir que desde nuestro punto de vista la propiedad intelectual sobre las semillas es una apropiación indebida, es algo contra lo que debemos combatir y es algo que instaló UPOP 78, o sea, tampoco es que lo aceptamos, pero sabemos que cualquier modificación va a ser para peor. Entre otras cosas que estuvimos trabajando por pedido de alternativas, en el 2017 con Tamara y otros compañeros y compañeras elaboramos un proyecto de ley junto a las organizaciones campesinas que se presentó al Parlamento y que desde el Foro Agrario decidimos que se va a trabajar con las organizaciones para tratar de que se consulte y discutan las bases y pueda avanzar como proyecto propio, que es un proyecto que, por supuesto, rechaza los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, defiende las semillas nativas y criollas y permite que haya políticas públicas para defender las semillas nativas y criollas. No sé si querés agregar algo, Tami, sobre Argentina. No, una cosa muy
cortita, y es que, digamos, efectivamente hoy lo que tenemos es digamos, un proceso mucho más abierto quizás que en otros momentos, donde claramente digamos, la avanzada siempre está latente, digamos, siguen apareciendo todo el tiempo artículos periodísticos de los representantes de las empresas donde dejan entrever que esto que decía Carlos, que es un problema claramente la inexistencia de la modificación de la ley, incluso, digamos, eso, digamos, lo sabemos por primera persona, digamos, de muchas de los representantes de las empresas, incluso les parecía poco el proyecto que había presentado el macrismo, digamos, si fuese por las empresas, avanzarían muchísimo más respecto de lo que querrían modificar. Pero, bueno, hoy la realidad es que no hay ningún proyecto presentado, y lo que sí hay que está en proceso de reglamentación es la ley de agricultura familiar, la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que entre otras cosas reconoce la centralidad de las semillas nativas y criollas, y entonces habilitaría también la posibilidad de pensar políticas por la positiva, digamos. Claramente esto, digamos, está siempre en tensión, digamos, está siempre la posibilidad, digamos, y estar en alerta ante lo otro, pero también, digamos, bueno, se presenta esta disyuntiva todo el tiempo, digamos, de resistir al avance de la modificación de la ley, pero bueno, hay un momento, digamos, y digamos, la estrategia, digamos, a partir del 2017 empezó a cambiar la estrategia que nos planteamos desde las organizaciones, fue empezar a pensar también por la positiva, digamos, o sea, hacer resistencia ante el avance de la modificación de la ley, pero también empezar a pensar, bueno, digamos, por la positiva, qué cosas parecería por las que habría que avanzar, claramente, digamos, de la mano de la profundización de la agroecología, porque claramente lo que está en discusión es, bueno, ¿qué ley tenemos para qué modelo agrario? Y claramente la ley de semillas hoy vigente es una ley que está enmarcada en un modelo agrario determinado, que es el del agronegocio. Entonces, bueno, la discusión sobre, bueno, el modelo agrario, digamos, la transformación del modelo agrario, bueno, viene de la mano también de la discusión sobre, bueno, qué políticas y qué legislaciones de semillas necesitamos para ese modelo. Gracias, Tami. Dos informaciones que me parece importante compartir. Una es que todos los comentarios que ustedes estén poniendo en el chat de Click Meeting los vamos a leer y responder y aportar cuando concluyamos nuestras exposiciones. Y la otra es reiterar que estamos grabando este webinario y todo se va a compartir con todos los que se han inscrito, así que van a tener todos los materiales, así como también la clarísima presentación que compartió Tamara al principio. Antes de ir a los comentarios, ya están las moderadoras poniendo algunos, sí contar 3 casos más de América Latina, seguramente cada uno de ustedes puede aportar mucho. Debemos rescatar que en el 2015, en diciembre del 2015, Venezuela aprobó una ley de semillas que rechaza los derechos de propiedad intelectual y que rechaza UPOP y la posibilidad de apropiación de las semillas, y es un ejemplo en el mundo esta ley de semillas por los contenidos, pero además porque es una ley que se construyó desde las bases, con discusión durante 2 años en las comunidades de la ley de semillas que querían el pueblo venezolano, ¿no? Pero por el otro lado, también contar de los distintos problemas y luchas que ha habido contra las leyes de semillas, que en muchísimos de los casos han sido logros importantes que hemos tenido los pueblos. Y para mencionar 3 casos, un caso muy fuerte es el de Colombia, donde se aprobó una ley de semillas adhiriendo a UPOP 91, y la resistencia de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil vino por cuestionar que esa ley no había sido consultada con los pueblos originarios, que por constitución debían ser consultados. El Tribunal Constituyente de el Tribunal Constituyente, sí, de Colombia, determinó que las organizaciones que cuestionaron
la ley, tenían razón, y la ley que se había aprobado ya en el Parlamento quedó sin efecto. Luego, más adelante hubo una disposición, la 9.70, que también permitió que se confiscaran y destruyeran semillas campesinas. Hay un documental que se llama 9.70 que les recomiendo ver, y también en las movilizaciones agrarias del año 2013 y 2014 las organizaciones lograron que quedara en efecto esta disposición 970. Y bueno, y están las amenazas que tenemos en el presente. Como decía bien Tamara, los tratados de libre comercio vienen con UPOP 91 debajo del brazo. O sea, es condición para la aprobación de los tratados de libre comercio, y hay dos casos bien potentes y actuales. Uno es el caso de Chile con el TPP-11, el Tratado Transpacífico que se está tratando de imponer y que planteaba la modificación de, muchas gracias por el dato de la Corte Constitucional, se me había ido el nombre, el caso de Chile con el TPP-11, en el cual se trató de modificar la ley de semillas, y por otro lado, el caso muy actual en estos momentos de México, donde el NAFTA se ha convertido en el TEMEC y ha empezado a estar en marcha en estos días, y esa aprobación del TEMEC implica, una vez más, la modificación de la ley de semillas para adherir a UPOP 91. Ya las organizaciones de México, la Red en Defensa del Maíz, estado en contra de la adhesión a UPOP 91, les recomendamos y los invitamos a ver los documentos que hemos puesto en Biodiversidad TLA al respecto, para que puedan acceder a cómo se está resistiendo a UPOP 91 en estos momentos en México, en algo que, como digo, es paradigmático, porque es un ejemplo muy fuerte de cómo tratados de libre comercio y UPOP 91 vienen de la mano. Recuerdo, y hay compañeros aquí también de Costa Rica que están hablando claramente de la resistencia y de cómo cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos y el Caribe, se cayó todo lo que se había resistido de la aprobación de leyes de semillas, y se instauró la ley UPOP en Costa Rica. Entonces, las resistencias son fundamentales, y esas resistencias vienen de los pueblos y vienen desde lo que por allí comentaban, las casas de semillas, hasta la resistencia en la calle que hemos dado aquí en Argentina en tantos momentos, ¿no? No sé si querés agregar algo más, Tamara, y si no, pasamos ya a los comentarios de los compañeros y compañeras. No, pasemos a los comentarios y ahí vamos incorporando lo que haya quedado en el tintero. Perfecto. Ahí hay una pregunta de un compañero de México, un amigo, Álvaro Salgado, que dice: ¿las semillas nativas o las semillas heredadas de los abuelos pueden ser susceptibles de propiedad intelectual? ¿Vos qué decís, Carlos? ¿Pueden? Obviamente que pueden. Pensemos que no deberían, pero todas las semillas que hoy se les aplica UPOP 78 o UPOP 91 son semillas nativas y heredadas de nuestros abuelos. No hay ninguna semilla creada por ninguna corporación ni ningún ingeniero agrónomo. Lo que hay es muchas trampas para hacer esta apropiación, y hubo en su momento, con esto de los derechos sui generis que mencionaba recién Tamara, intentos de crear formas sui generis para defender a los derechos de los campesinos y campesinas. De hecho, Vandana Shiva fue uno de los que promovió estos derechos, y lo que nos dimos cuenta, esto fue en los 90, nos dimos cuenta que no había manera de defender a través de los derechos de propiedad intelectual, y que lo que debíamos decir es no a los derechos de propiedad intelectual. No, básicamente también porque pensemos que en realidad, a ver, el caso del maíz, digamos, es más que elocuente, ¿no? Digamos, el maíz que tiene, que es fruto del desarrollo
de campesinos y campesinas de cientos de años, y que en todo caso después, digamos, ya sea cualquier mejoramiento o una semilla transgénica de maíz, lo que hacen es, en el caso de las transgénicas, eventualmente agregarle, ¿sí?, una modificación genética, digamos, y lo que se patenta, en el caso si es una transgénica, o lo que se le da derecho obtentor a esa semilla, es esa última modificación agregada, digamos, en laboratorio, pero que en realidad de lo que se está apropiando ese derecho del obtentor es del trabajo, de todo ese trabajo anterior puesto en esa semilla. Digamos, eso me parece que es interesante también a la hora de discutir, digamos, con quienes están a favor de profundizar los derechos de propiedad intelectual, es básicamente eso, digamos, lo que se está protegiendo por propiedad intelectual es esa última modificación que se le hace a una semilla, que en realidad tiene cientos de miles de años de trabajo, de conocimiento, de mejoramiento participativo, entonces, bueno, efectivamente lo que pasa y lo que termina ocurriendo es que eso es el derecho del obtentor. Y también, digamos, muchas veces lo que termina pasando es que incluso se termina, lo que la comúnmente denominada biopiratería, bueno, es básicamente eso, es, digamos, apropiarse de conocimientos de comunidades. Muy bien. Vamos a otra pregunta de Georgia. En las constituciones, como en Latinoamérica, ¿cómo están protegidos los derechos de los agricultores, especialmente respecto de las semillas? ¿Hay el principio de subsidiariedad? ¿Querés comenzar, Tami? Comenzá. Sí, bueno, creo que no existe un reconocimiento constitucional de los derechos de los agricultores ni la aplicación del principio de subsidiariedad. Lo que existen son distintos avances que han ido dando los pueblos, como el caso de Venezuela con la ley de semillas de Venezuela, o logros internacionales, como ha habido a nivel internacional desde la vía campesina, lograr aprobar una reglamentación, una declaración de los derechos de los agricultores, de los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan la tierra, que es una declaración que fue aprobada hace 2 años por Naciones Unidas y que contiene un importante capítulo sobre las semillas nativas y criollas, como bien mencionó además Tamara, la ley de agricultura familiar de Argentina, que también contiene un artículo sobre semillas nativas y criollas. Existe además la posibilidad de una defensa de los derechos de los agricultores a través de un tratado internacional de los recursos fitogenéticos, TIRFA se llama, que aprobó la FAO, pero que se pretendía que fuera una defensa de los derechos de los agricultores a nivel internacional, y finalmente en el tratado internacional quedó reducido a legislaciones nacionales que habría que pelear en cada uno de los países, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, hablamos un poco más de este tratado internacional. Pensaba igual porque quizás la pregunta no sé bien si se refería en general o quizás a algunos casos puntuales, habría que revisarlo, pero pensaba si en el caso de Bolivia, por ejemplo, no está expreso en la Constitución. La verdad es que no lo sé, pero quizás, digamos, si hay una constitución que puede llegar a contemplar algo vinculado con eso, puede ser la de Bolivia o la de Ecuador. Ninguna otra constitución. De hecho, las constituciones liberales de todos nuestros países, al contrario, digamos, reconocen el derecho a la propiedad privada expresamente. Por lo menos la Argentina lo menciona expresamente, y de hecho es uno de los argumentos que utilizan quienes abogan por la profundización de la propiedad intelectual, que se están amparando en la Constitución Nacional, que reconoce la importancia de la propiedad. Exacto, yo creo y creo que tanto, o sea, no hay una mención explícita, pero tanto los derechos de la naturaleza como la mención de los derechos de la madre tierra, respectivamente en la Constitución de Ecuador y en la cuestión de Bolivia, abarcan, por supuesto, a la cuestión de las semillas. Pero en los dos casos, y mucho más en Bolivia después del golpe de Estado, es claro que las constituciones terminan siendo letra muerta
si no están los pueblos detrás peleando para que se cumplan sus contenidos, ¿no? Voy con otras dos preguntas, Tami. Las dos están vinculadas y entramos en un tema bastante complejo, pero vamos a abordarlo, aunque sea brevemente, porque hay muchas preguntas, por suerte, y muchos comentarios. ¿Podría ser que las semillas modificadas entren por fuera de cualquier ley de semillas? Me refiero a las semillas CRISPR, que en Argentina, vía alianzas como el ICA, se quieren imponer. Y otra vinculada, el Ministerio de Agricultura ha presentado hace unos días el paquete tecnológico AgTech, subsidiaria de Ag1 de Bill Gates, que incluye la edición genética de las semillas, además de la utilización de insumos agrotóxicos y control digital y satelital. Esto ya es un hecho, aunque todavía no está implementado. ¿Hay alguna forma de impedir su implementación? Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Constitución, ¿es posible presentar una demanda colectiva para que no se aplique este paquete tecnológico que atenta contra la naturaleza y nuestro derecho a alimentos sanos? Gracias, dice Noemí. A ver, yo voy a ir por parte, digamos. Me parece que es interesantísimo meternos en esa discusión. No sé si nos va a dar el tiempo, haría una charla especial para discutir eso, pero sí me parece, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta la primera pregunta, hacer una aclaración. Por lo menos, digo, y entiendo que en la mayoría de los países se debe dar de la misma manera. La ley de semillas no es la ley que aprueba a las semillas transgénicas. ¿Okay? La ley de semillas tiene los objetivos que yo dije antes. Digamos, por un lado, digamos, en el caso de la Argentina, que tiene las dos cosas juntas, es una ley que reglamenta qué semillas se pueden producir y qué semillas se pueden comercializar. Entonces, digamos, para que una semilla esté aprobada para circular comercialmente en la Argentina, tiene que estar certificada por el INASE, que es el instituto para hacerlo. Y por otro lado, regula el derecho del obtentor, que es la propiedad intelectual, ¿sí? De la semilla, que como dije antes, el derecho del obtentor es más abarcativo que la patente, digamos, en términos de que permite la posibilidad de protección, entre comillas, de cualquier tipo de semillas que tenga una mejora y que cumpla con los requisitos que dice el derecho del obtentor, ¿sí? Eso es una ley de semillas. En otros países están separados, pero los objetivos de la ley de semillas y de la ley de variedades vegetales o de derecho del obtentor o como lo querramos llamar, son esos. Por otro lado, y a partir de los 90, con la aparición de las semillas transgénicas, bueno, los países también fueron desarrollando sus propias regulaciones, sus propias regulaciones particulares orientadas a aprobar y a regular las semillas transgénicas. En el caso de la Argentina, esto se hace vía la CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, y la Argentina, por ejemplo, no tiene una ley de bioseguridad, digamos, por una discusión particular, digamos, Argentina expresamente decidió no tener ley de bioseguridad, pero otros países sí tienen leyes de bioseguridad que se encargan, digamos, exclusivamente de la discusión de las transgénicas. Que por supuesto, ninguna de estas cosas se da de manera escindida, ¿sí? Digamos, ¿no? Es imposible pensar las políticas vinculadas con las semillas transgénicas sin tener en cuenta las políticas vinculadas con la propiedad intelectual o con la ley de semillas. Pero no necesariamente, digamos, tienen que ver con la misma regulación. Y en Argentina, claramente, se aprueban y se aprobaron semillas transgénicas, un montón, digamos, Argentina tiene un montón de semillas liberadas, de soja, de maíz, de algodón, pero también ahora otras, digamos, de papa y de algunas otras semillas puntuales que ya tienen algunas variedades transgénicas aprobadas, que no, eso, digamos, se hace vía las regulaciones específicas de transgénicas. Entonces, digo, no me acuerdo muy bien cómo era la pregunta, digamos, pero la pregunta era si se podía pensar en la posibilidad de aprobar, de aprobación de semillas transgénicas por fuera de semillas, claramente sí. Digamos, la discusión después es cómo se articulan estas cosas y cómo se articula el debate de la digamos, de la cada vez más aprobación de semillas transgénicas e incluso, y ahí lo cruzo con la segunda pregunta, digamos, esta nueva agricultura ya no 2.0 ni 3.0, 4.0, bueno, claramente, en la medida, yo lo planteaba al principio con la articulación de las dos formas de acercamiento, en la medida que se avance cada vez más
en modificaciones, digamos, transgénicas o edición génica o nanotecnología, digo, a medida que avancen cada vez más las modificaciones tecnológicas o técnicas que tengan las semillas y todos los modelos y todas las políticas que acompañan eso, bueno, claramente la propiedad intelectual también, digamos, va a intentar profundizarse para poder acompañar eso, digamos, porque previo a las transgénicas, bueno, las patentes ni siquiera se preguntaban, digamos, qué pasaba con las semillas. Bueno, una vez que aparecieron las transgénicas, bueno, ahí, digamos, hubo toda una discusión para ver cómo la legislación de propiedad intelectual se amalgama con estas nuevas modificaciones tecnológicas. Por eso yo marcaba tan fuertemente los 90. Digamos, los 90 son cruciales, porque aparecen, digamos, las biotecnologías aplicadas al agro, y en paralelo, bueno, se empieza a dar toda esta discusión de cómo profundizar la propiedad intelectual para que acompañe esas modificaciones. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, quería decir. Creo que en parte sí, enriqueciste muchísimo. Para complementar, y bueno, no lo podemos desarrollar aquí, pero sí claramente este intento de Bill Gates con Ag1 y este intento de desembarcar con AgTech en Argentina es un avance corporativo clarísimo. Esta agricultura 4.G es una amenaza tremenda porque va a profundizar todo el modelo que ha habido hasta ahora y, como decía Tamara, a través de la propiedad intelectual va a ser una más de las herramientas junto con la tecnología y junto con el poder económico para seguir dominando y creando estos territorios vacíos de gente en nuestro país, ¿no? Sí, decirles y contarles que estamos preparando, y ahí los invito entonces para la semana próxima, lo vamos a convertir en Biodiversidad LA, pero que la semana que viene, desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, vamos a estar escuchando a Alicia Mazzarini, Pablo Galeano, Claudio Martínez y Silvia Ribeiro en un seminario web, La Toma de la Vida en Riesgo, hablando justamente de edición genómica e impulsores genéticos. Así que los invitamos a estar atentos para el miércoles próximo a las 18:30 de Argentina, la misma hora que hoy, continuar con esta charla, con estos excelentes compañeros y compañeras. Y también agregar algo que es muy grave y en el que Argentina lamentablemente ha estado una vez más al frente, que es que el intento a nivel global es que la edición genética no sea considerado transgénico, no sea considerado una modificación genética y por lo tanto no pase por todas las regulaciones que deben tener para introducirse en el campo. Argentina ya tiene una norma que dice que puede no pasar por la CONAVIA las semillas producidas por edición genética, entonces esto es muy grave y es algo a lo que debemos estar atentos, mientras en la Unión Europea la postura es que deben reconocerse como organismos genéticamente modificados. Vamos a dos comentarios más de Nora Tamaño. Además del resguardo de semillas nativas y criollas, ¿no deberíamos promover que se declaren semillas libres a todas las semillas en las que participe el Estado en su desarrollo, limitando la posibilidad de que las universidades nacionales o el INTA tengan derecho de obtentor? Esa es una de las preguntas. Y Marta Maffei, un gusto tenerte por aquí, Marta. ¿Podrían ampliar un poco sobre qué actitud esperan del gobierno nacional? Bien. Interesantes las dos, me parece, porque nos mete en la discusión política, que es lo que nos gusta. A ver, respecto de la primera pregunta, para mí la respuesta es sí. Para mí hay algo ahí que siempre fue clave en toda esta discusión, y es importante, digamos, ahora, digamos, vuelvo a la pregunta de Nora respecto de qué pasa con las universidades y el INTA, pero en términos generales me parece que hay una discusión que muchas veces para mí se vuelve falaz entre, bueno, si nosotros logramos proteger nuestras semillas nativas y criollas y que no se metan con las semillas nativas y criollas, está bien, dediquémonos a pensar eso.
Para mí esa es una postura muy complicada porque básicamente, digamos, me parece que es importante entender que lo que para mí es importante es intentar que no se siga avanzando en la profundización del modelo del agronegocio y por lo tanto, y en paralelo, en su pata, digamos, de apropiación jurídica, que es la propiedad intelectual. Entonces, si nosotros dejamos que siga avanzando la propiedad intelectual, total, digamos, no importa, digamos, tiene que ver con la soja y no tiene nada que ver con nuestras semillas, lo que estamos haciendo es reforzando el poder de las empresas cada vez más, y eso indefectiblemente se viene en contra de la posibilidad de pensar en otros modelos, en un modelo sustentado en la agroecología, en la soberanía alimentaria y en otro tipo de semillas. Entonces, eso, digo, no es necesariamente la pregunta de Nora, pero sí me parece importante marcar que digamos, que para mí hay de la mano, digamos, en la que avanzamos y defendemos nuestras semillas nativas y criollas, me parece que la discusión estructural sobre el modelo de agronegocios y la propiedad intelectual hay que poder darla en paralelo, y por eso siempre fue importante resistir a la modificación de la ley de semillas, aunque en una primera instancia, digamos, lo que más iba a afectar no era por ahí a las nativas y criollas, sino quizás a las semillas de la soja. Dicho eso, me parece que el planteo es importante en ese sentido, digamos, que hay que poder discutir cómo se produce conocimiento, y me parece que la discusión de cómo se produce conocimiento en las universidades y en los organismos públicos como el INTA, el CONICET, los ministerios, digamos, en cualquier lugar donde se produzca conocimiento, es importante, y la discusión, por todo lo que dijimos hasta acá, de los derechos del obtentor, bueno, también atañen a la investigación producida en las instituciones públicas. Por lo tanto, para mí, en ese caso, la respuesta es sí. Es interesante, y me parece que es una discusión y una disputa que tenemos que empezar a dar. ¿Qué hacemos? Que tiene que ver también con cómo entendemos la producción de conocimiento, y si la producción de conocimiento es privada o es pública, pero pública no en el sentido de estatal, sino pública en el sentido de la idea del bien común, ¿sí? Para quién producimos conocimiento. Y me parece que es un debate que hay que empezar a dar en términos de las universidades y del INTA y del CONICET y de todos los que hacemos investigación en este tipo de organismos. Y bueno, agrego y aporto un poquito, luego, por supuesto, podés aportar vos también, Dami, a la consulta de Marta. Podrían ampliar un poco sobre qué actitud esperan del gobierno nacional. Yo creo que claramente en este momento el gobierno nacional ha abierto muchísimos espacios desde distintos organismos para recibir a las inquietudes de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, del foro agrario, y desde la recuperación de la Secretaría de Agricultura Familiar, la vuelta al plantel de muchos de los compañeros técnicos y técnicas que estaban en todo el país, la inclusión en el plan contra el hambre de la participación de organizaciones, la presencia de compañero Nahuel Levalle y de la UTT en el mercado central, digamos, no voy a agotar aquí porque son muchos los espacios, pero se ha abierto un espacio importante. Pero lo que queda claro para mí, y lo de Actech lo demuestra con claridad, es que aquí existe una enorme disputa. Creo que el caso, que no vamos a entrar aquí, pero de la posible expropiación de Vicentín y su futuro, demostró que hay una fuerte tensión en la sociedad, en la cual el interés del agronegocio, los medios hegemónicos, las corporaciones que actúan por detrás poniendo el dinero, y sus vínculos con algunos representantes del gobierno, muestran que estamos en una profunda disputa, y que todo lo que podamos hacer por llevar esa disputa hacia la soberanía alimentaria y la defensa de las semillas es
fundamental. No sé si querés agregar algo, Tami. ¿Estás por acá? Bueno, mientras tanto sigo leyendo las dos preguntas más. Sí, compartir que por suerte hemos tenido muchísimos aportes, comentarios y Hola, ¿se escucha? preguntas, y que no vamos a poder lamentablemente leerlos todos. Hola. Sí, yo no te escuchaba, Tamara, discúlpame si te interrumpí. No, ¿ahora se escucha? Yo escucho perfecto, sí. Bien, igual solamente quería reforzar la idea del gobierno, digamos, del gobierno, de la situación de disputa, y me parece que esa disputa tiene que ver también con la posibilidad de construir relaciones de fuerza o relaciones que nos permitan avanzar en ciertas cosas. Digo, me parece que es, digamos, la disputa está en lo que mencionaban del otro día, digamos, de la agricultura 4.0, pero también en las organizaciones populares ocupando ciertos espacios, la disputa abierta por Vicentín y el debate de la soberanía alimentaria. Ahora, después, digamos, qué pase con esa disputa va a depender también de lo que podamos construir, no solamente, pero también de lo que podamos construir en ese sentido. Y yo lo decía el otro día en una charla sobre Vicentín y la soberanía alimentaria, esa disputa claramente nos puede salir mal, digamos, no hay nada dicho, digamos, pero me parece que lo que no podemos dejar de hacer es participar y meternos en ese debate y en esa disputa, articulando en las luchas de los territorios, a los compañeros y compañeras que están hoy en el Estado, las universidades, el INTA, el CONICET. Me parece que digamos, esa disputa abierta nos permite poder pensar en dar ciertas discusiones, pero bueno, me parece que es eso, digamos, es una situación abierta. Y bueno, y creo que para complementar lo que decís también, que es fundamental que la lucha en los territorios y con la autonomía de las organizaciones campesinas, de agricultores familiares, etcétera, se mantenga, se sostenga y se pueda seguir resistiendo, porque sin duda el agronegocio va a seguir desarrollándose en los territorios. La lucha de los pueblos fumigados es algo que va a continuar y que tenemos que seguir acompañando de cualquier manera, porque estamos luchando contra un monstruo demasiado grande, ¿no? Sí, paso a otros dos comentarios y preguntas. Un gran avance son las casas de semillas de uso comunitario en los distintos lugares en manos de organizaciones sociales. Continuar con ferias de intercambio donde se da también el intercambio de saberes, conocimiento entre los agricultores. Y de Félix, ¿qué mecanismos o instrumentos se pueden generar para el reconocimiento legal de las semillas de los agricultores? Sobre las casas de semillas, sin duda, Alejandra, es muy claro, y sí compartir que hemos hecho desde el trabajo que estamos haciendo en la Agencia de Noticias Biodiversidad LA, un relevamiento de la experiencia de la Casa de Semillas de CEDEPO en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, que los invito a compartir desde nuestra sección de Agencia de Noticias en Biodiversidad LA. Y si querés responder sobre qué mecanismos o instrumentos se pueden generar para el reconocimiento legal de las semillas de los agricultores. A ver, para mí, bueno, quiero decir de lo anterior, me parece que es central, digamos, y me parece que lo que hay que poder hacer de las casas de semillas o los bancos comunitarios, guardianes, guardianas, como en cada lugar se los denominen, me parece que es central, digamos, para poder, digamos, profundizar esas iniciativas, visibilizarlas y sobre todo poder darnos un espacio de articulación. Por eso me parece que es central el trabajo de biodiversidad para darle visibilidad a todas estas iniciativas. Así que agradecerles por el trabajo de todos estos años. Yo, digamos, he aprendido y he conocido un montón de experiencias gracias a la revista y a las publicaciones de Acción por la Biodiversidad. Así que, primero agradecerles enormemente
por ese trabajo, pero después mencionar que me parece que es fundamental poder profundizar esa tarea que se está dando fuertemente en los territorios. Y respecto de la protección legal, bueno, no sé, ahí, digamos, podríamos discutir ampliamente sobre cuál es la mejor forma. Yo siempre, digamos, creo que lo que podemos pensar algunas formas legales que nos permitan, desde un lugar de resistencia, intentar proteger lo más posible ante el avance de estos gigantes que son las empresas biotecnológicas, pero me parece que lo más interesante es pensarlo al revés, es como darnos la discusión sobre, bueno, qué modelo agroalimentario es el que queremos y en ese marco cuáles serían las mejores políticas y las mejores leyes para ese modelo. Hoy, digamos, en esta situación más de ir dando pasitos de a poco, bueno, en Argentina me parece que la ley de agricultura familiar es un paso importante, digamos, es una ley que se sancionó en el 2014 y no se reglamentó. Hoy estamos avanzando en esa reglamentación y me parece que poder reglamentar esa ley, que tenga presupuesto y que efectivamente, digamos, se ponga en práctica esto que dice respecto de las semillas nativas y criollas. Hay varios programas hoy dando vuelta, digamos, en torno a cómo acompañar esa ley en términos del fortalecimiento de las experiencias ya existentes en los territorios de casas de semillas. Me parece que es un paso importante, digamos, en este caso. Pero bueno, me parece que deberíamos acompañarlo con una discusión más general sobre, bueno, qué modelo más general, digamos, alimentario, agroalimentario, queremos, y en ese marco, bueno, cuál sería las mejores leyes para ese modelo. Excelente, Tami, creo que sí. ¿Hola? Derechos de las comunidades. Vamos a ir cerrando con los dos últimos aportes que han hecho hemos compartido allí los mails de Lucía, Carolina, Mariana, han compartido los mails de Tamara y míos para que todas las preguntas, comentarios los puedan hacer por esa vía y reiterarles que esta conversación ha sido grabada y la vamos a compartir en los próximos días con todos los que se han inscrito, lo mismo que la valiosa presentación de Tamara, que nos sirve como una potente herramienta para formarnos y formar a las organizaciones para avanzar. Eduardo y Marta Fujol preguntan si tenemos en Argentina suficiente stock de semillas nativas para reconvertir la producción agrícola, y Guillermo nos dice que un país dependiente de las exportaciones del agronegocio para obtener recursos, un agronegocio con tecnología dependiente de las corporaciones, los Hola, ¿se escucha?
Bueno, si a mí se me escucha por lo que estoy viendo, que dicen que sí, voy a responder la pregunta del stock de semillas nativas para reconvertir la producción agrícola. A priori te diría que no, pero la verdad es que no se sabe mucho, porque lo que hay es bastante poca claridad respecto de lo que existe, digamos, de la existencia, de experiencias y demás. A priori te diría que no, pero me parece, y por eso mencionaba lo valioso de Acción por la Biodiversidad en términos de dar visibilidad a este tipo de iniciativas, pero me parece que un primer paso sería, bueno, darnos la tarea de relevar todo lo existente en términos de mejoramiento, de experiencias de mejoramiento, producción, reproducción y multiplicación de semillas nativas que ya existen en el país, y sobre todo poder avanzar en esa generación de stock, digamos, de multiplicación de semillas que, digamos, sean ese insumo primario para poder pensar en esta reconversión de producción agrícola y como corazón de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Y después, respecto de al segundo comentario, sí, claramente, estoy totalmente de acuerdo y me parece que el desafío es justamente empezar a caminar a eso, digamos, a una propuesta que pueda salir de este modelo de agronegocio dependiente de las semillas transgénicas, de los insumos, de los agrotóxicos, profundamente concentrado y excluyente, que tenga a la agroecología en el centro de la escena, que tenga a los productores y productores de alimentos en el centro de la escena, y para eso es importante, como dijimos al principio, discutir qué semillas necesitamos para esa producción de agroecología. Obviamente son estas semillas, como dicen acá, de la agricultura, con agricultores, tecnologías locales, adaptables, libres y que incluyan las semillas propias con alimentos sanos. Me parece que esto que menciona, y con esto me parece interesante para cerrar, me parece que esta es la discusión que está abierta en casi todos los países, y me parece que a la par que resistimos a los embates de los tratados de libre comercio, de la propiedad intelectual, modificaciones de las corporaciones, de la agricultura 4.0, a la par que resistimos a todo esto, me parece que es importante ir construyendo ese otro modelo agroalimentario basado en alimentos sanos, basado en el cuidado de la naturaleza, en el respeto de la naturaleza, con relaciones que no sean opresivas de ningún tipo. Y bueno, las semillas tienen que estar en el corazón de ese modelo. Carlos, no sé si pudiste volver, me parece que no. Así que bueno, me parece que ya siendo las 8:05, agradecerles a todos y a todas por haber participado. Como les dijimos, los mails están a disposición. Nos pueden seguir haciendo las preguntas que no pudimos responder durante la charla. Y bueno, ojalá sigamos encontrándonos en este tipo de iniciativas, y espero que más pronto que tarde podamos encontrarnos también personalmente en las calles, en los territorios, dando esa disputa que venimos dando hace mucho tiempo. Bueno, yo no tengo nada más para agregar. No sé si Carlos volvió, ¿no? Así que bueno, nada, muchísimas gracias y quedamos en contacto.
hemos tenido